Buenas. Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes a Bien, todo bien. todos. ¿Cómo están? Hola, ¿Cómo buenas tardes. llegaron? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Bu- Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo llegaron a esta última clase? Bien, bien, todo tranqui. ¿Bien? ¿Pudieron Ah, practicar? bueno, repasando teoría y en la guerra con la práctica. Eh, con la teoría, si entendés la teoría, te va a alcanzar para el examen igual, porque vas a entender las diferencias enseguida. Igual hoy repasamos al final el examen. La noticia es que van a tener tiempo hasta el martes 20 para terminar de hacer los intentos de examen. O sea, se habilita a partir de hoy a las 4:30. Hasta el martes a última hora. Así el miércoles que viene pasamos los aprobados a la gente de extensión. Después, en cuanto a contenido, bueno, la clase anterior, si se fijaban, los ejercicios es copiar lo que tenían, pegarlo y ver cómo trabajaba. A diferencia de cuando hacíamos las consultas de selección, que había que pensar un poco más o algo en esta parte, los ejercicios es ver cómo se crean por ahí las vistas, los procedimientos almacenados. Ahora vamos a ver un poquito de funciones almacenadas y los disparadores. ¿Alguna duda con el material, con lo que estuvieron viendo la semana pasada? ¿Vienen bien? A mí me En fin. surge una dudita ahora, repasando algunos ejercicios de vista de los like. ¿El like es igual al signo igual? ¿Se toma como signo igual el like? El Es like, similar, funciona parecido con el tema de los textos, pero no es como el igual como cuando comparas dos números. En el tema de Mm, texto puede usar like o igual. Se sugiere que se usen like cuando van a comparar texto. No, no me dio resultado usando igual en el texto, sino que tuve que poner like como lo Claro, hizo. por eso, el tema por eso. del igual, cuando vos igualás un texto, es que la cadena de caracteres sea exactamente igual. Esto quiere decir que si vos tenés espacios en blanco, tienen que estar los espacios en blanco igual. Si vos tenés algún acento, tiene que estar exactamente igual. Exactamente igual. Claro, Claro. con el like podés agregarle los comodines, como el porcentaje o el guión bajo. Con el igual no. El like es Ah, como que se parece a, y podés escribir el mismo texto, o, como decía Seba, agregar los comodines. Esto lo vimos en el curso anterior y tenemos el comodín que es el guión bajo representa un carácter. Si lo pones antes o después, quiere decir que tiene que estar sí o sí ese carácter antes o después. estoy El guión repasando bajo, mucho. claro, Por se había dado usa, en otra materia de la carrera sí. y no hice tiempo de repasar hasta allá atrás, se me complicó. Bueno, igual queda. Te decía, había dos comodines. El guión bajo representa un carácter. Entonces, si vos tenés que hacer hacia la derecha posiblemente 3 caracteres, ponés 3 guión bajos. El otro comodín, el signo de porcentaje, tiene una ventaja más, que representa 0 o más caracteres. Esto quiere decir que si no hay nada, no importa, pero si hay caracteres, lo tiene en cuenta. Entonces, si vos ponés un signo de porcentaje antes de la letra que vos tengas o después, te representa 0 o más caracteres. Pero bueno, es mucho mejor, como decía Seba, el like, porque te deja jugar más con las posibles respuestas, que el igual, cuando es texto, compara exactamente los mismos caracteres. Es más estricto con el texto. Claro. Eh, bueno, y aparte depende del tema de si estás utilizando Windows o Linux por el tema de mayúsculas y minúsculas. Ahí Bueno, también busca eso. Después, bueno, para que les quede claro, habíamos hablado que el tema de vistas, estamos hablando de una tabla virtual. Esa tabla virtual, los valores los saca de las tablas reales, las tablas bases, y si uno modifica algún valor, afecta en las tablas reales, las tablas bases. Después vimos la parte de procedimientos, y ahí habíamos dejado claro que hay una diferencia en lo que es programación entre función y procedimiento. A la vista parecen lo mismo. La gran diferencia es que el procedimiento de por sí puede devolver o no puede devolver algún parámetro. No es obligatorio. Cuando hablamos de programación, se dice que una función que no devuelve nada es un procedimiento. Entonces, el procedimiento ejecuta
varias sentencias, en este caso de SQL. Ahora, también vimos la clase pasada que el procedimiento puede tener parámetros de entrada y de salida. Por ejemplo, si teníamos un parámetro de entrada, se agregaba la palabra in adelante, y si queríamos devolver un parámetro de salida, se escribía la palabra out. Y el tipo de dato. Era importante que no solamente el nombre de dato, sino también el tipo de dato que va a devolver. Si queríamos hacer un procedimiento de entrada y salida al mismo tiempo, se usaba el in-out, todo junto, y ya dice, bueno, es de entrada y salida al mismo parámetro. Lo primero que vamos a tener en esta clase es la parte de funciones almacenadas. Esperen que les muestro el material. Bueno, en esta clase les dejamos, antes de empezar, les dejamos el módulo 4, que tiene estos contenidos, funciones almacenadas, disparadores, ya sea el trigger en el update, en el insert y en el delete. Y aparte dejamos algún material extra, esto no entra en la evaluación el material extra, pero es para que les quede, el tema de chequear y reparar tablas y la encriptación de datos. Esto es porque justamente hasta hace unos años se usaba un tipo de codificación en los datos, que uno podía codificarlos para que alguien que ingrese a la base no pueda ver las contraseñas, por ejemplo, o las tarjetas de crédito, y se podía decodificar. Pero ese tipo de encriptación que se usaba antes quedó obsoleto porque es muy vulnerable ahora. Entonces se usa otro tipo de codificación. Así que bueno, le compartimos esto, la encriptación y cómo chequear y reparar tablas. En cuanto al módulo 4 le decía, vamos a empezar con las funciones almacenadas. Una función almacenada es similar al procedimiento almacenado, es casi lo mismo, con la diferencia que la función retorna un valor obligatoriamente. Esto es lo que yo les decía, que en programación se dice que la diferencia entre una función y un procedimiento es que la función siempre retorna algo. Bueno, y en este caso, cuando agregamos un parámetro, no hace falta poner el in como poníamos en el procedimiento. Directamente ya te acepta el parámetro. Acá dice, tiene un nombre, acepta parámetros solo de entrada. No podemos poner un parámetro de salida porque de salida ya da un tipo de dato específico. Y retorna un valor obligatoriamente. Otra diferencia es que la función se la puede llamar desde un select. Uno puede desde el select ejecutar la función. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Este ejemplo yo ya lo pasé a Workbench. Esto lo copian, lo pegan y van practicando. Y acá tenemos, eliminamos la función si existe y creamos la función f mayor, ingresa valor 1 entero, valor 2 entero y retorna un entero, y acá dice determinist. Ahora vamos a ver que determinística es determinística si retornan el mismo resultado, si se invoca enviando el mismo valor de entrada. Esto habla del tipo de dato, el valor del dato. Bueno, comienza la función con el begin, al igual que procedimiento, porque piensen que es un tipo de procedimiento también. Es casi lo mismo. Tenemos, si el valor 1 es mayor al valor 2, entonces que retorne que el mayor es el valor 1. Caso contrario, devuelve el 2. Esta es una función que está medio agarrada de los pelos, porque si yo ingreso dos valores iguales no me va a devolver nada y no me dice cuál es igual. Pero es un ejemplo. Acá buscaría cuál es el mayor. Si el 1 es mayor que el 2, retorna 1, y si no, retorna 2. Termina, y después yo puedo llamar desde un select a la función. No hace falta llamarlo de otra manera, directamente lo llamo desde la función. Vamos a probarlo. Esto ya lo creé. Vamos a eliminarlo si existe. Creamos la función. Vamos a crear acá. Crear la función. Y ahora sí, yo puedo cambiar los valores. Tiro el select y me dice que el mayor es 120.
Vamos a cambiar los valores como para probar. Vamos a poner acá 150. Va a preguntar, ingresa la función valor 1 entero. Valor 1 es este parámetro que le paso. Justamente acá de parámetros estoy pasando dos valores que son enteros. Vean que está entre paréntesis los dos parámetros. El primero 150, el segundo 120. Ahora llega acá y dice, si el valor 1 es mayor al valor 2, entonces devuelve valor 1. Si yo hago esto, va a devolver 150. Vean que va devolviendo, en este caso, 150. Y que yo lo puedo llamar desde un select. ¿Se entiende esto? ¿Se va entendiendo? Viene de la mano con lo que veíamos la clase pasada, solamente que recuerden que tenemos dos diferencias. Una es que lo podemos llamar desde un select, y la otra, que la función siempre tiene un valor de respuesta. Entonces, ¿Eh? profe, lo que hace el deterministic es que vos cuando introducís los valores, ¿te va a dar siempre el mismo resultado? ¿Te asegura que siempre te dé la misma salida? No, Si ingresás siempre los mismos valores, siempre te tiene que dar el mismo resultado. sí, Eso es el que sea determinístico. Entonces, Siempre que ¿qué sean pasa? los mismos valores, los Si, parámetros, el resultado tiene que ser igual. si lo sacamos, puede que termine dando otro. ¿cómo? ¿Cómo? Si sacamos nosotros el deterministic, no lo incluimos, puede terminar dando otro valor. No, no, en este caso, en el ejemplo este va a seguir dando lo mismo, porque compara si es mayor o menor, pero hay funciones que pueden ser más elaboradas, que no está comparando números, está haciendo otras operaciones adentro y capaz que cambia el valor de ese resultado. Entonces, en este Claro, caso, en este ejemplo, siempre va a dar lo mismo, siempre 150 va a ser mayor que 120. bueno. No sé si querés sumar algo más de esto, Seba, si no sigo. Hasta acá estaba No, claro sí, esto. que mínimamente tiene que tener un return. Con el return es donde cuando la función encuentra un return, sale, ya no comprueba más nada. Así que mínimamente tiene que tener un return porque la función exige que al menos un valor tiene que devolver la función. Así que tiene que haber una forma que sí o sí un return encuentre. Y vean que, algo más, retorna un tipo de dato específico, que es el mismo de entrada. Vean Ujú. esto que retorna ese tipo de dato. No es como el procedimiento que uno puede agarrar diferentes tipos y devolver otro tipo, por ejemplo, que te haga un select adentro y te devuelva un texto. Bueno, seguimos. Bueno, acá va declarando cómo se crea la función, los valores que ingresan, como vimos recién, lo que devuelve. Acá tenemos el begin, o sea, la parte de en sí lo que hace el algoritmo de la función, la estructura if, que lo vimos en la clase pasada, el else, que corresponde al if, o sea, si el valor es mayor al valor 2, entonces retorna el valor 1, si no, retorna el valor 2 y cierra el if. Y esto es lo que probamos recién, que también podemos almacenar ese valor de vuelta a una variable. O sea, declaramos la variable resultado igual a esto y cuando lo llamamos a select resultado va a almacenar ese valor. O sea, almacenamos el valor y cuando seleccionamos la variable que creamos, ya devuelve el valor de la función. Después hay un ejemplo, dice, tenemos una tabla llamada sitios, donde almacenamos las URL de distintos sitios web, la cantidad de páginas que se visualizan por mes y la cantidad de estrellas asignadas. Un valor entre 1 y 5. Bueno, dice que borramos la tabla si existe, después creamos la tabla sitios, la URL tiene 100 caracteres, es varchar, la cantidad de páginas es entero, las estrellas tiene un tipo de dato que es tinyInt, esto yo se los pasé en los tipos de datos, ahora después si quieren lo revisamos. Primary key, la URL, que va a ser única, insertamos algunos datos, por ejemplo, la nación.com.ar, la cantidad de páginas y las estrellas. Bueno, implementamos una función que le enviemos la cantidad de estrellas que tiene un sitio y nos devuelva un varchar con tantas asteriscos, o sea, con tantas estrellas, como indica el parámetro. O sea, acá lo que hace la función es agarrar este valor que es entero de estrellas y lo convierte
en el código como si fuera asterisco para que devuelva las estrellas. Entonces creamos la función, la cantidad con el mismo tipo de entero, que es un entero pequeño, retorna un varchar de 15. Vean que acá ingresamos el valor y lo que va a retornar es esto, un varchar de 15. Declaramos, y acá declaramos que estrella varchar el default y declare x int default 0 y hacemos un while. Recuerden que la estructura de while es mientras x sea menor a la cantidad, va a ser set estrellas y concatena una cada esquitera. Y después setea a la variable x más 1 para que vaya corriendo. Bueno, esto va a ir corriendo hasta que el set sea mayor a la cantidad de estrellas que tiene. Entonces va a devolver la cantidad de asteriscos. Termina el while y retorna, como dice Seba, siempre tiene que haber un retorno, las estrellas. Si esto lo corremos, hacemos select URL, o sea, directamente estrellas si queremos, de los sitios nos va a devolver con esta vista. Vamos a verlo para que sea más fácil. Bueno, decíamos que teníamos la tabla sitios, vamos a eliminarlo para hacerlo paso por paso. Creamos la tabla sitios, insertamos los valores. Me faltó la I. Faltó la I. A ver, bueno. Vamos a... por las dudas. Eliminamos la función, porque creo que ya existe. Creamos la función. Recuerden que el delimiter es opcional, no es obligatorio. Recuerden que el delimiter lo que hace es avisarle a MySQL de que lo que está acá dentro es una función o un procedimiento para que no intente correr lo que sería la sintaxis. Bueno, ahí creamos la función, como habíamos dicho, y ahora vamos a seleccionar la URL con la función de estrellas. O sea, estoy llamando acá en mi select, estoy llamando un campo, que es el campo URL, una función y que venga de la tabla sitios. Vean cómo acá estamos mezclando una función. Lo que habíamos visto antes eran funciones de agrupamiento. Habíamos visto max, min, average. Acá llamamos una función que creamos nosotros para la tabla. Y vean que acá me devuelve la URL y estrellas de la función devuelve con los asteriscos, no con el número. Si hacemos un select asterisco from sitios, tenemos los sitios con las estrellas como si fuera valor entero. En este caso los pasa a un varchar que lo que hace es, cada vez que va iterando el valor en el while, va agregando un asterisco, una estrella. Y cuando llega el valor, para. Y retorna lo que tiene. Si corremos abajo, vemos que tenemos que Infobae tiene 5 estrellas, La Nación 3, La Voz 2. ¿Se entiende el ejemplo de cómo funciona? ¿Cuál es la potencia o para la funcionalidad que le podemos dar a una función? Diferenciado de lo que es un procedimiento almacenado. ¿Y cómo funciona también el while ese? Piensen esto, si ustedes, por ejemplo, también, no sé, si trabajan con Excel, tenemos funciones en Excel y tenemos macros. Una macro es como una función personalizada. Acá es lo mismo. Tenemos las funciones que ya vienen y podemos crear funciones. Pero recuerden que siempre una función va a devolver un parámetro. Siempre retorna algo. Y lo que tiene esta ventaja de estas funciones es que las podemos llamar justo para que trabajen sobre la tabla. El procedimiento almacenado trabaja distinto, puede no devolver. Y ahora cuando veamos la parte de los disparadores, vamos a ver que es otro tipo de procedimiento almacenado, pero que trabaja sobre eventos.
Bueno, después tenemos una segunda función. Esto devuelve esto. Esto lo pueden ir probando. Y la realidad es que si ustedes lo van probando y van leyendo línea por línea, les va a quedar más claro. Por ahí mostrarlo todavía marea un poco. Bueno, continuando con el mismo ejemplo, se nos solicita confeccionar una segunda función que le enviemos la cantidad de páginas que se visualizan por mes y nos retorna un varchar indicando si el sitio tiene tráfico bajo, tráfico medio o tráfico alto. Acá ya entramos en una estructura que tenemos tres posibles condiciones. Entonces, de por sí, el if por sí solo no nos sirve, porque el if podemos decir si se cumple una condición, un resultado, y en el else, el otro. Acá tenemos que anidar. Hay tres posibles condiciones. Tráfico bajo, si entrega menos de, no sé qué dice, 2 millones o 20 millones. 20 millones de páginas. Después, si está entre 20 millones y 40 millones, va a ser tráfico medio, y más de 40 millones, me faltó la S, va a ser tráfico alto. Bueno, borramos la función almacenada si existe, la vamos creando, creamos la función. Vean que se ingresa una cantidad que va a ser entera y se va a retornar un varchar de 20. Ya se identifica que se ingresa y que se entera, que se devuelve. Hacemos el begin y acá se usa un case. Para no usar un if anidado se usa un case. También lo pueden hacer con un if. Entonces, cuando la cantidad sea menor a 20 millones, entonces que retorne tráfico bajo. Para cuando la cantidad sea mayor o igual a 20 millones y la cantidad sea menor a 40 millones, entonces que retorne tráfico medio. Y para cuando la cantidad sea mayor o igual a 40 millones, que devuelva tráfico alto. Esto se podría hacer con un if, un else if y un else también. Se podría anidar. Pero recuerden que es más fácil trabajar con el case. Es más legible por ahí, más entendible. Y después termina el caso. No hay un caso para cualquier otro valor. Sale y después se llama a la URL, a la función estrella, además a la cantidad de páginas y a la función tipo de sitio, de la tabla sitios. Ahí sí estás agregando algo. Sí, Ah, sí, sí. le estaba respondiendo. Bueno, vamos a ver que acá en este select corremos la función estrella y la función tipo de sitio al mismo tiempo. Bueno, eliminamos si existe tipo de sitio. Creamos la función, tal como lo vimos. Si quieren, ahora cuando terminemos la clase, les compartimos un archivo comprimido con todos estos, ¿cómo se llama esto? Los archivitos de SQL. Igual lo pueden copiar y pegar el texto. Bueno, y ahora que tenemos, vamos a seleccionar, como dijimos, la URL, la función estrella, que nos va a devolver estrellas, la cantidad de páginas, la función tipo de sitio, que va a devolver esa cantidad de páginas, o sea, se ingresa el parámetro cantidad de páginas y va a devolver el varchar from sitios. Si lo corremos, vemos que devuelve de nuevo la URL, la función estrellas, la cantidad de páginas, y evaluando la cantidad de páginas nos devuelve si es tráfico alto, tráfico medio, tráfico bajo y tráfico medio. ¿Se entiende cómo vamos agregando datos que no están, estos no están en las tablas? Lo estamos trabajando por funciones. ¿Se va siguiendo el concepto? Claro, una diferencia es que con el procesamiento sí o sí lo tengo que llamar aparte, pero acá con el select podemos ir metiendo múltiples funciones dentro de una misma búsqueda. Claro, y al Y, mismo tiempo llamar datos que y tal existan. vez al guardarlos estas funciones, dentro del mismo select tal vez podemos comparar entre las propias funciones para encontrar otro valor que queramos. Tal cual, esa es la gran diferencia. La gran diferencia es esa, que te sirve dentro del select para ir llamando como si fuera una función de agrupamiento, como decíamos las demás funciones, no deja de ser una función. Bueno, y después teníamos una tercera función. Sí, se va. ¿Ibas a sumar algo?
Que también le podían cambiar si quieren los títulos de la tabla con un as, un alias, que no aparezca F, nombre de la función, sino que aparezca un título como ustedes quieran. O puede hacer operaciones también con eso. Por ejemplo, el mayor y menor pueden hacer sumas, restas dentro del mismo select. Vamos a hacerlo acá. Sí, tengo mal el insert. Eh, y acá vamos a poner as tráfico. El tema del alias se llama muchísimo. Entonces, tráfico alto, medio, bajo, estrellas, o valoración, se le puede poner estrellas por ahí. Vamos a poner valoración. Esto es lo bueno que les decíamos, tiene la primera parte que es todo referido al select y a cómo devolver el alias, lo que es los joins, todo. Y esta segunda parte es un poco más apuntando a lo que es la administración de la base de datos. Pero vean que pueden sacar, ustedes van a este tipo de consultas o lo guardan quizás en una tabla virtual o algo y van armando ya reportes, quizás la empresa no tiene. Bueno, seguimos. Y decía, confeccionar una tercera función que nos retorne la URL del sitio que tiene mayor tráfico. Bueno, se crea la función mayor tráfico que va a devolver, en este caso, no ingresa parámetros, siempre tiene que devolver. Que ingrese parámetros es opcional. Si se ingresa parámetros, no se utiliza la cláusula in, pero siempre tiene que devolver algún valor. Acá va a devolver un varchar de 100 y dice que declara la variable burl de 100, selecciona la URL dentro de burl from sitios order by cantidad de páginas descendente límite 1. O sea, llama la que es mayor, una sola. Ese valor que devuelve lo guarda en la variable burl y retorna esta variable. Entonces cuando llamamos va a devolver un solo valor y va a devolver el que más tiene. Volvemos a hacerlo. Creamos la variable, la función. Como decíamos, va a devolver un varchar de 100. Declaramos la variable. Recuerden que para declarar una variable se usa el declare. El nombre de la variable que va a almacenar este tipo de datos. Se selecciona la URL dentro de la variable siempre que sea el límite 1 y que sea descendente. Bueno, si corremos esto ahora, nos devuelve que directamente es Clarín. Vean que acá lo que está haciendo esta función es este select. En vez de declarar el select, no sé, el select URL from sitios, order by, cantidad de páginas, y siempre hacer lo mismo, volvemos al caso que yo decía antes. Les va a pasar que a ustedes le van a pedir por ahí devolver siempre el mismo reporte cada tanto y averiguar lo mismo. Ustedes pueden copiar y pegar todo el select o directamente hacer una función que ya lo devuelva. Piensen que el tema de funciones, al igual que macros en Excel, está pensado también para tareas repetitivas. Cuando tenemos que repetir siempre lo mismo o siempre un tipo de valor, por más que el resultado sea distinto, porque si esto empieza a cambiar y yo qué sé, supera la Nación a Clarín en cantidad de visitas o de páginas, cuando llamemos después va a ser la Nación. Pero como siempre nos piden el mismo tipo de dato, el mismo reporte o algo, hacemos una función almacenada y directamente después la llamamos con un select. Nos olvidamos de copiar y tipear todo lo que sería el select. Bueno, esto en cuanto a lo que son las funciones almacenadas. ¿Alguna duda? ¿Se entendió hasta acá?
más allá de la falta de práctica. Buenísimo. Bueno, después pasamos a los disparadores. Acá lo ponemos en español, pero en realidad lo van a escuchar siempre como triggers. Acá dice, ya mencionamos que un disparador en MySQL es un conjunto de sentencias SQL que reside en un catálogo del sistema. Se trata de un tipo especial de procedimiento almacenado. O sea, tiene la misma estructura, es un tipo de procedimiento almacenado. Pero se invoca automáticamente. Se invoca solo, no lo llamamos. Se invoca automáticamente en respuesta a un evento. O sea, se ejecuta cada vez que hay un evento. Ese evento se activa de cualquier instrucción DML. Recuerden que DML era la definición de datos, la manipulación de datos. O sea, un insert, un update o un delete. O sea, cada vez que hay sobre una tabla un insert, un update o un delete, se ejecuta ese disparador. Se invoca automáticamente. Se denomina procedimiento especial porque no se puede llamar directamente como un procedimiento almacenado. Como explicaba Seba antes, no lo podemos llamar al procedimiento. Se ejecuta solo cuando se ejecuta un insert, un update o un delete. La principal diferencia entre un disparador y el procedimiento es que un disparador se llama automáticamente cuando se realiza el evento. Por el contrario, un procedimiento almacenado debe llamarse explícitamente. Bueno, acá esto es importante. Generalmente los disparadores son de dos tipos según el estándar de SQL. Esto hablando de SQL, no de MySQL. Disparadores de nivel de fila y disparadores de nivel de declaración. El disparador a nivel de fila se activa para cada fila mediante una declaración de, como dijimos, de insertar, actualizar o eliminar datos. Por ejemplo, si una tabla ha insertado, actualizado o eliminado varias filas, el activador de fila se activa automáticamente por cada fila afectada por la declaración de inserción. Después tenemos un disparador a nivel de declaración. Dice, se activa una vez por cada evento que ocurra en una tabla, independientemente de la cantidad de filas que se inserten o se eliminen. ¿Qué pasa acá? El disparador a nivel de declaración, si hay un insert masivo en una tabla, se ejecuta para todas, sin importar la cantidad de filas que tenga. Pero en MySQL no admite ese tipo de disparador a nivel de declaración. Solamente tiene soporte para activadores a nivel fila. Esto quiere decir que este tipo de procedimiento se va a ejecutar fila por fila. Si hacemos un insert y tenemos 4 registros, se va a ejecutar 4 veces. Por cada fila va a activarse cada vez que encuentre un insert en la fila, o un update o un delete, depende cómo lo programemos. Tenemos disparadores para los insert, para los delete o para los update. Eso lo vamos declarando. Ahora uno piensa, ¿para qué me puede servir? ¿Para qué les puede servir a ustedes decir un disparador? Que algo cumpla cuando hay un delete, un insert o un update. Y, por ejemplo, estaba el caso de que si quiero mantener contraseñas antiguas, no las quiero perder, hago un historial de esas contraseñas y que se vayan guardando una a una a medida que vamos actualizando. Y quizás si se tiene que retomar esa contraseña porque quiere retomar a esa o algún problema de actualización, se puede revisar esa contraseña para que no se pierda. Perfecto. Uno puede ser eso, otro podría ser, supongamos que yo tengo una tabla de venta, una base de datos de venta de libros, y vendo un libro, y yo tengo otra tabla que es un stock, que va de la mano con eso. Si vendo un libro, la otra tabla debería eliminarme del stock, descontarme uno. Entonces también se puede activar ahí. Si se hace un insert en la venta y hace referencia a un código de libro, que mi tabla de stock agarre ese código y me reste 1. ¿Por qué? Porque si yo digo que tengo 100 y en el día vendo 150, tengo que cortar en algún momento si che, no tengo más. Si no, la base sigue acumulando valores. Piensen esto, o sea, se activa en los eventos. Claro, Mariano, como te dijo Seba, este limitante es solo en MySQL. Bueno,
Gracias. No, de nada. Uso de disparadores. Acá necesitamos o usamos disparadores en MySQL debido a las siguientes características. Por ejemplo, los disparadores nos ayudan a hacer cumplir las reglas comerciales, esto que decíamos recién, que se vaya cumpliendo. Si yo tengo una tabla que tiene que descontar el stock, que lo vaya haciendo. Nos ayudan a validar los datos incluso antes de que se inserten o actualicen. Ahí podemos hacer que se valide antes o después esa ejecución. Nos ayudan a mantener un registro de los registros, como mantener el registro de autoría en tablas. Proporcionan una forma alternativa de comprobar la integridad de datos. Va todo relacionado a lo mismo. Proporcionan una forma alternativa de ejecutar la tarea programada. Aumentan el rendimiento de las consultas SQL porque no es necesario compilar cada vez que se ejecuta la consulta. Reducen el código del lado del cliente, lo que ahorra tiempo y esfuerzo, y nos ayudan a escalar nuestra aplicación en diferentes plataformas. Y después que son fáciles de mantener. Después, limitaciones del uso de disparadores. Los activadores o disparadores, lo van a ver con diferentes términos, no permiten el uso de todas las validaciones. Solo proporcionan validaciones extendidas. Por ejemplo, podemos usar las restricciones not null, unique, check o foreign key para validaciones simples. Los disparadores invocan y ejecutan de forma invisible desde la aplicación cliente. Por lo tanto, no es fácil solucionar lo que sucede en la capa de la base de datos. Esto quiere decir que el disparador puede ejecutarlo el programa y no lo tenemos, lo hace del lado del cliente, no está del lado de la base. Los disparadores pueden aumentar la sobrecarga del servidor de la base de datos. Bueno, después tipo de disparadores en MySQL, podemos definir como máximo 6 tipos de acciones o eventos en forma de disparadores. Tenemos el before insert, que se activa antes de la inserción de datos en la tabla. O sea, este disparador puede ocurrir antes del evento de insertar los datos. O el after insert, o sea, para tanto insert, update o delete, podemos trabajar antes o inmediatamente después. Si hacemos un before insert, se activa antes. Si hacemos un after insert, se activa automáticamente después de la inserción de los datos. Lo mismo con el update y lo mismo con el delete. O sea, si bien tenemos para 3 tipos de acciones o de eventos, podemos correrlo antes o después. Cuando usamos una declaración... Sí. Perdón, hago esta aclaración antes de que me olvide. Una de las cosas para los que más se usa esto es para lo que es tema de auditoría. En lo que son las organizaciones, legalmente no se puede borrar nada de una base de datos. Esto se hace desde que se empieza a diseñar la base de datos, ¿no? Para un sistema. Pero como está en producción, un sistema no se puede eliminar nada. Entonces, cuando quieren eliminar en realidad un registro, lo que hacen es, con un trigger, copiar ese registro en otra tabla para auditoría y después sí se elimina de lo que sería lo de productivo, pero está en otro lado. En realidad no es que se elimina. Es un tema ya de legalidad. Y después para otras cosas más, pero es una de las cosas más comunes para lo que se utiliza es para la auditoría. Bueno. Perdón, y pregunto desde acá, desde esta compu. ¿El trigger es un trigger in, trigger out o es un trigger in por cada fila, digamos? Porque uno va Por poniendo cada fila. MySQL lo hace por cada fila, por cada evento. Si, por ejemplo, viste los ejemplos que dice insertar registro y hay 3, 4, 5 o 10 insert. Bueno, Sí. si es un before insert, antes que haga cada insert se va a ejecutar por cada insert. Si es un after, después de que se ejecuta cada uno, lo va ejecutando. Si son 10 insert, lo ejecuta 10 veces. Esa es la limitación que tiene MySQL. Que no la tiene así SQL Server, por ejemplo, que hizo una pregunta, que si se puede declarar como un método de trigger por declaración, lo hace una vez por todo ese bloque insert o después. Uno puede elegir, cuando tiene ambas opciones, elige after, before, y si es por fila o por declaración. MySQL no tiene por declaración, así que es por cada fila. Entonces, si estoy insertando 100 registros y tengo un trigger declarado after insert, lo va a ejecutar 100 veces.
una vez cada vez que se ejecuta cada insert. Pero esta declaración no es que la tengo que tipear, digamos, 100 veces en la No, programación. No, se no, no, una ejecuta. sola vez. Se declara Ok, una sola vez y se ejecuta sola. Es automática. genial. Una vez que Perfecto. uno la declara, se olvida. Ya está, no lo Me hace más. estaba complicando. Pensá No, no, esto, no, se ejecuta solo. vamos a hacerlo, a llevarlo un poquito más abajo. Es un tipo de procedimiento almacenado, que no lo llamamos nosotros, se autoinvoca. Depende para qué lo usemos. Por ejemplo, en este caso es un disparador, un trigger que se activa con el update. Trabaja en una tabla. Una sola vez lo declaramos nosotros, lo configuramos, queda en la tabla. Ahora, cada vez que esa tabla se invoque, en este caso un update, se ejecuta. Como decía Seba recién, puede ser before o after, antes o después. ¿Por qué antes o después? Porque si yo lo hago después y se modifica el dato, voy a guardar el dato que se modificó. En cambio, si yo quiero guardar el dato anterior, como decía Seba, una auditoría, vas a guardar antes el dato que se modifique. ¿Se entiende esto? Quiero tenerlo. Entonces, siempre hay que ver esto. Puede ser after o before, que este tipo de procedimiento no lo llamamos nosotros, lo configuramos justamente para estos casos y se autoinvoca. Si alguien hace algo en esa tabla y esa tabla tiene un trigger en un insert y queremos insertar algo, lo va a hacer. La gran diferencia está en el consumo y en lo que sería el consumo de la base de datos, que no es lo mismo como hace SQL Server, que te agarra para cuando lo invocas y le pega todas las tablas, lo hace una sola vez y lo hace de corrido, te copia todo y lo pega, que hacerlo fila por fila. Piensen que el proceso es mucho más largo. Esto, ¿se acuerdan cuando hablábamos de lo que era el delete y el truncate? El delete va borrando No, fila por fila. no. El truncate lo hace todo. Acá lo mismo. Si yo tengo la posibilidad de declarar que lo haga todo de una, copia todo y lo pega. En cambio, en MySQL tarda más porque va a ir fila por fila. Pero piensen esto, no es que el trigger se ejecuta en cualquiera de los tres eventos, sino cómo lo declaramos. En este caso tenemos un trigger que es justamente para el update. Por ejemplo, si se intenta modificar, agregar, actualizar o eliminar datos en una tabla en la que se definió un disparador para alguna de estas acciones, el disparador se ejecuta, se dispara, en forma automática, no lo llamamos. Denme un segundo, Seba, ahí vengo, denme un segundo. Sí. Lo que no pueden hacer es declarar un trigger de dos formas. Si uno quiere un after y un before, se declaran dos triggers. Entonces no mezclamos. Por eso también el tema de que vaya fila por fila puede ser que ralentice el rendimiento porque hasta que no termine el trigger, no hace el siguiente insert si lo hago todo por bloques. Si le mando 100 insert o 100 update, hace el update. Si yo tengo un before update, hace el trigger, update. Un trigger, update. Un trigger, update. Así. Entonces, por eso, si hay mucho, puede ser que se vea perjudicado un poco el rendimiento. Depende de lo que haga el trigger también. Depende de lo que tarde en ejecutarse. O Y sea como que, por dije, ejemplo, en ese caso, antes de actualizar el dato, lo guarda, actualiza, lo guarda, lo actualiza y va claro, uno por claro. uno. Entonces hace muy lento, realmente. Sí, depende de lo que haga el trigger y lo sobrecargado que esté la base de datos, porque si el trigger es sencillo que copia ese dato en otra tabla y la base de datos no está muy concurrida o no tiene mucha carga, lo va a hacer rápido, uno ni lo nota. Puede ser tal vez medio segundo más que tarde el completo, pero depende de la cantidad de ejecuciones que tenga, la concurrencia que tenga la base de datos, la carga del servidor que tenga físico, depende de eso. Depende de muchos factores. Ahora se ve más en el Y rendimiento que en pantalla lo que terminamos viendo. exacto. Sí, sí. Ok. Al final, si no fallan los triggers también programados, el resultado va a ser siempre el mismo. Y como dije, no puedo declarar un trigger de dos formas, que sea before y after, o que sea before, insert y delete, ¿no? O es before o es after. Y es insert o delete o update. Tengo esas 6 opciones. Si yo quiero un before insert y un before delete, tengo que hacer dos triggers. Si quiero hacer un before insert y after insert, tengo que hacer dos triggers. No puedo mezclarlos. Genial, Seba, gracias. No, nada. No se te escucha, Seba. ¿Se escucha ahí? No. ¿Sí?
Ahora sí, perfecto. Sí. Decía esto, como dijo Seba, tenemos la sintaxis básica, tenemos el create, el trigger, el nombre que le agreguemos, y como decía Seba, puede ser before o after, y puede ser insert, delete o update. Después, el nombre de la tabla, en dónde va a trabajar este trigger, y después tenemos el for each row, que va a ir por cada registro, por eso decíamos, es por registro acá. El begin y las instrucciones SQL, y termina. Entre las partes de un trigger, como decía Seba, tenemos el before, que sea antes, o que corra después, el after. Indicamos en qué momento se va a ejecutar el bloque. Luego indicamos para cuál comando SQL se va a invocar. Por eso decíamos, no se puede hacer todo junto. Podemos declarar alguno para antes, alguno para después. Se va a hacer un insert, un update o un delete. Y después de la palabra clave on, indicamos el nombre de la tabla a la que se va a asociar este trigger. Finalmente colocamos la lógica del trigger dentro del bloque begin-end. Acá tenemos un ejemplo, yo también lo pasé. Acá dice, necesitamos almacenar en una tabla llamada usuarios los datos de los sitios de un sitio web. Cada vez que el usuario cambia su clave, se debe almacenar en otra tabla llamada claves anteriores, como una auditoría, como decía Seba. Bueno, borramos las dos tablas que existen, la tabla usuarios y la tabla claves anteriores. Se crean las dos tablas con los parámetros que tenemos, con los valores. Y hacemos un drop si existe ¿cómo se llama? Este trigger. Y después lo creamos. Se crea el trigger before, o sea que corra antes del update, dentro de la tabla de usuarios por cada fila, y dice insert into claves anteriores, o sea, por cada vez que se va a ejecutar ahí un update, lo que hace es guardar, como decía Seba, los campos, y en los valores, acá tenemos all.nombre, all.clave. Bueno, Esa palabra all quiere decir el dato que existe en el momento, en la tabla, antes que se haga la actualización. Así como tenemos all, también tenemos new. Con new es el dato nuevo. Y ahí, por eso es el before, podemos utilizar las dos. Podemos comparar también, que no sean iguales, para que no intente hacer el update y mandar un mensaje, por ejemplo. Pero con el all estamos accediendo al dato que está en la tabla antes de actualizarse. acá dice, mientras las palabras claves all y new, podemos acceder a los valores actuales de la fila y los valores que se actualizarán en la tabla usuario. Si es new, sería los que se van a actualizar. Si es all, es lo que ya está. Bueno, y después ejecutamos ahora un insert con los valores. Y si después actualizamos, vamos a ver cómo queda. Vamos a probar esto directamente en el Workbench. Acá tenemos el update. Vamos a eliminar si existe. No existían. Creamos las tablas. Eliminamos si existe el trigger, que tampoco existe igual, en a tirar la advertencia. Lo creamos. Y vean que lo estamos creando sin tener ningún dato todavía. O sea, de antemano, como decía Seba, se puede crear, se configura al principio, lo que es este trigger antes de ingresar los datos. Bueno, hacemos un insert para tener datos. Vamos a hacer un select para ver lo que tenemos. Select asterisco from. Lo que se almacenó. Hacemos el update que cambie la contraseña. Dice que setee la clave, que pasa a ser 999ZZZ, cuando el nombre sea Marcos, hay uno solo. Lo corrió. Y si ahora voy a claves anteriores, que antes no tenía nada, me guarda el número, nombre y la clave anterior de Marcos.
vean que claves anteriores tenía un número autoincremental, que es el número. Después tenía el varchar de 30 y la clave. Si se fijan es una auditoría. Si yo crearía otro dato más, vamos a insertar otro dato. Tengo el insert marcado. Vamos a poner otra contraseña distinta. Si lo corremos, guardamos el dato. Si vuelvo a claves anteriores, solamente teníamos un solo dato marcado. Y si ahora hago un update del segundo, vamos a poner otro dato distinto y where nombre igual Luis. Vean que al ejecutar el evento del update dentro de la tabla usuarios, automáticamente se llama a lo que es el trigger, y cuando vuelvo a ver claves anteriores, ya me aparece. Ven que se ejecuta solo, se autoinvoca el evento, no lo estamos llamando. ¿Se entendió ahí el ejemplo? Está claro. Y el trigger es como lo demás, ¿no? Se asocia a una tabla, por eso es la cláusula on. Se pone dentro de la tabla, igual que los view y los procedimientos relacionados. Claro, Y fíjense ahí también, por ejemplo, que está comparando los textos con el igual, que es la consulta que habían hecho hoy. Como el nombre que él puso es Marco y Luis, y es exactamente igual, puede compararlos con un igual. Si acá tuviese, piensen, por sí, ejemplo, si tuviese varias personas que empiezan con M y quiere actualizar la contraseña de todos los que empiezan con M, el igual no le sirve. Ahí tiene que usar un like, M, porcentaje. es así. Bueno, en cuanto al ejemplo de disparador de update. Después, entendiendo esta lógica, es lo mismo tanto para el insert como para el delete. Vamos a ver otros ejemplos, pero es lo mismo. Se entiende esta lógica que ese evento se asocia a un insert, un update, un delete, antes o después de que se corra y por fila. Y que se ejecuta automáticamente, no lo invocamos. Solamente se declara una vez y ya queda. Vamos a volver acá. Bueno, esto fue más o menos lo mismo en esos otros datos, cómo se veía, lo que estábamos cambiando. Y después tenemos el ejemplo del insert. Decimos, en el concepto anterior planteamos un problema donde implementamos un disparador para el evento update. Ahora vamos a hacer uno que es para el insert. Dice, administrar los datos de dos tablas llamadas libros y ventas. Cada vez que se produzca la venta de un libro, reducir el campo de stock de la tabla libros, mediante un trigger definido en la tabla ventas. Bueno, borramos las tablas que existen, libros y ventas. Creamos las tablas con los valores, con los tipos de datos. Insertamos valores de libros y eliminamos si existe el trigger y después lo creamos. Este trigger, vean que corre en ventas. Tenemos el before insert y dice que hay un update en libros y setear el stock de libros con la nueva cantidad. Acá vimos antes el tema de all, ahora tenemos new, justamente que guarda la nueva cantidad que se va a trabajar. Donde new código de libro sea igual a libros.código. Bueno, acá tenemos el disparador before ventas insert, se asocia a la tabla ventas y se dispara cada vez que ejecutamos el comando SQL insert. La lógica que implementamos dentro del trigger consiste en reducir el stock actual del libro que se vende. Se hace un update y se va agregando el nuevo valor. Insertamos
datos, en código libro, precio, cantidad 1 debería bajar, y cuando corre, acá teníamos 100, queda en stock 99. Vamos a probarlo. Vamos a correr todo esto junto. Ya lo hace. Ese podría ser otro trigger que cuando las ventas lleguen a cero, que salte un error o que te diga que no hay más stock. No va a devolver, no va a devolver nada, pero eso es ya por programa. Pero sí podrías hacer que si es igual a 0, o no haga nada, digamos, como que lo cancele. Entonces, pero no te va a devolver nada. Como mucho va a dar error. Ya va a dar error la consulta. Porque el No es trigger una está separado de función. la consulta. La consulta va a tratar de hacerla igual, el update. Por más que no tenga, por ejemplo, en este caso, stock, se va a ejecutar el trigger y el update lo va a tratar de hacer igual. Vamos a hacer select asterisco from ventas. ¿Qué hice mal acá? La tabla de ejercicio dice que no existe. ¿No las creé? Vamos a probar de nuevo. Algo que he copiado mal. Insert into ventas, código libro, precio, Ni un cantidad. código libre dice que no existe where, en el where del update. Mm. Acá. Bueno, después lo voy a revisar. Ni un código libros. Creo que no tenía valores, por eso. ¿No me tomó los valores? La tabla de ventas se llama código libro, perdón, en la tabla de libros se En llama la tabla de código libro, libros. se llama Código. código. Código libro es en ventas. En venta está bien. ¿Y en cuál tengo acá? En el set, en libros. No, en el where, dice. Dice new código libro, ese está bien. El update, libros, set, stock. Bueno, ahora revisamos esto. La columna new código libro in warehouse. New código libro. Da vuelta al where, de última. Porque estás comparando donde new.código libro, eso viene Del de lo nuevo que le dato. estás agregando. En el where, más abajo del update, pone libros.código a la izquierda. Esto Sí, lo compré al revés, pero claro, porque código, libro no es de libros, es de lo que vos estás poniendo. sí. No, No, pará. no. Ahora Update. me mareé. Ahora lo revisamos. Porque ese update es el del trigger. No tenés un new si lo haces separado. Por No, eso te tira error. New cantidad tampoco. Ese claro, no le update es pusimos el los del datos. trigger. Claro. Ese update está de más. Lo copiaste de más. Sí. No, ahí Insertamos está esto. bien. Sí, ahí está bien. No, lo copiaste de más. Ese update no va. Este. Ese sí. Claro, era acá arriba. Claro. Bueno, teníamos el insert. Lo crea. Y si hacemos asterisco from venta, ahí lo crea. Y si ahora corremos
hacemos el select de la tabla libros. Vean que bajó el stock. Si insertamos, por ejemplo, lo mismo, vamos a poner código de libro, precio 15, cantidad 3, y los volvemos a correr el insert dentro de la tabla ventas. Si voy a la tabla ventas, me figura que se vendió 1, después se vendieron 3 del mismo código, o sea 4. Cuando voy a correr la tabla libros, queda 96. Vean como automáticamente cada vez que yo hago un insert dentro de ventas, me busca el código, la cantidad, y lo que hace es bajarme la cantidad. Entonces, si entran 3, me lo va descontando. Queda 96. Vamos a hacer para que cambie más el número, ponemos acá 20. Volvemos a insertar valores. Seleccionamos la tabla de venta para ver cómo nos queda. Del mismo código vendimos esto. Y vean cómo va cambiando los valores. Vamos a agregarle, modificar uno del 2, del código 2. Vean cómo va cambiando. Bueno, el procedimiento es el mismo. Pasa que acá lo que trabaja es en el insert. Cada vez que se inserta un valor en esta tabla, trabaja en la otra. Y por último, ya vimos el update y el insert, nos queda el delete. Cada vez que borramos algo, que nos quede. Esto es justamente lo que decía Seba hace un rato. Si yo borro algo, por ir en la tabla, en lo comercial, no está bien que se borren los datos por una auditoría. Entonces que los vaya guardando en algún lugar. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Continuamos con los datos del ejemplo anterior, la librería, que almacena los datos de los libros en la tabla de libros, y otra llamada ventas. Dice, del concepto anterior creamos nuevamente un disparador que cuando se produce una venta para disminuir el stock de libros, dice, creamos un nuevo disparador que, para actualizar el campo stock en la tabla libros, cuando se elimina un registro de la tabla ventas. Por ejemplo, si el comprador devuelve los libros, él o los libros comprados, entonces que se vuelva a el valor, como estaba antes. Entonces tenemos un create before ventas, before al delete, dentro de ventas, y lo que hace es volver a como estaba antes. Devuelve el stock más lo que estaba antes. Bueno, lo mismo. Hacemos un insert dentro de la venta, lo guarda y hacemos un delete. Vamos a probar directamente con el delete nosotros. Tenemos el disparador que ya habíamos hecho, creamos este. Existe. Existe, sí. Sé que lo probé, existe. Ahora sí. Vamos con este también. Este no existía. Insertamos, de nuevo, que se venda 1. Seleccionamos la tabla de libros. Ahora quedan 75, quedan 76 porque vendimos uno más. Y vamos a ver que, en este caso, where número sea 1. O sea, va a eliminar la venta que sea igual a 1. Acá tengo un temita, que tengo varias ventas. No, ventas será. Me va a eliminar Ese la idea número puede ser este. de la factura, digamos, código de factura, por Claro, ejemplo, es que el es código de 5. factura. O Me sea, va a eliminar donde el el código de primero. factura sea tanto que lo devolvió, esa cantidad se suma de nuevo al stock. Vamos a usar este, mejor, el 3, que son 20, para que veamos. Entonces, voy a eliminar la venta de la factura número 3
y me debería retornar estos valores a como estaba antes. Hago el delete, lo corro, lo ejecuta. Si voy a la tabla ventas, el número 3 ya no está. Por ende, se devuelven esos artículos, esos 20 se debería volver a sumar. Y si hago un select from libros, Faltó la S. la S me faltó. Vean que me sumó los 20 que teníamos. Teníamos 75, me sumó esto. Y acá vimos los 3 casos. Recuerden que podemos declarar más de un disparador que afecte una tabla. Aquí hicimos 2, hicimos uno de insert y uno de delete. Recuerden que se puede ejecutar antes o después del cambio de los datos y que se invoca automáticamente. Bueno, después les diría que practiquen, cambien los valores y les va a quedar. Esto en cuanto al contenido, no hay más del módulo 4. Pero Una cosa bueno, última a tener en sí, cuenta, que siempre los nombres, acá son todo ejemplos, ¿no? Pero los nombres ustedes le ponen el nombre que quieran, a la vista, a la función, al procedimiento de almacenado, al trigger, le ponen el nombre que quieran. Ahí él lo puso bien explícito, ¿no? Before update en libros, o before libros update, le pone explícito. Uno lo puede abreviar y poner el nombre que quiera. O, por ejemplo, la función le puso F. F-tanto, F de function. En procedimiento de almacenado era ST en inglés, ¿no? Store Store. Procedure. Eh, por ejemplo, se puede utilizar lo que hacen los triggers, por ejemplo, Una B T. larga U, B larga U, before update, o BA, before, perdón, BI, before insert. O sea, eso queda en cada uno. Los nombres no son solamente para nosotros. Claro, está bueno que manejen siempre el mismo parámetro. O sea, si van a hacer inicial, guión bajo, otro inicial, guión bajo, no hagan después las 2 letras juntas. Más que nada para tener un diccionario de datos que sea prolijo. Y si ustedes tienen que darle acceso a otro que entienda, mira, esto es un before delete, esto es una función, esto es una vista. Por ejemplo, B corta y el guión bajo. Recuerden eso, más que nada identificación. Sí, es una buena práctica poner, si es vista, ponerle view o v por lo menos, guión bajo y el nombre de la tabla. Con los triggers, todo, es una buena práctica ponerle qué es y a qué tabla está asociada o qué hace, si es una función, qué es lo que hace. Para, como digo, ser más entendible cuando uno lo lee, y más si no lo sabe, o si yo paso mucho tiempo, no sé lo que hace, lo leo y ya sé a lo que se refiere. Es así. Bueno, después les dejamos 2 apuntes. Lo mismo, estos apuntes, como les decíamos antes, no están dentro del contenido del examen, pero uno es chequear y reparar tablas. Acá dice que podemos usar el comando checktable para chequear la tabla, por ejemplo, checktable libros. Chequea si uno o más tablas tiene errores. Esta sentencia devuelve la siguiente información. En la columna table muestra el nombre de la tabla, en op muestra siempre check y en tipo de mensaje muestra status, error, info o warning. Acá dice que existen distintas opciones de chequeo de una tabla. Si no se especifica, por defecto es medium, el tipo de chequeo. Y acá tenemos los tipos de chequeos que hay. El quick no controla los enlaces incorrectos del registro, hace un chequeo rápido o simple. Fast controla únicamente las tablas que no se han cerrado en forma correcta. Changed lo que hace es únicamente controlar las tablas que se han cambiado desde el último chequeo. Medium controla los registros para verificar que los enlaces borrados estén bien. Por eso, por defecto, si no ponemos nada, lo hace como medium. Y Extended lo que hace es realiza una búsqueda completa. Esto lleva más tiempo de proceso. Pero después, si queremos reparar la tabla, podemos hacer un check. Y el repair lo que hace es reparar la tabla. La estructura de la tabla repara. Bueno, después tiene un ejemplo que lo pueden probar si quieren. Para practicar. Y después lo que decíamos, la encriptación de los datos. Yo les decía que antes teníamos la función encode para encriptar y decode para desencriptar. Pero dice que este algoritmo ahora es vulnerable y a partir de la versión 8. En adelante de MySQL se han eliminado. En su lugar contamos con otras 2 funciones que son la de ASEncrypt y ASDescrypt.
Dice, estas dos funciones permiten encriptar y desencriptar datos usando el algoritmo oficial de AES, que es Advanced Encryption Standard. Acá le dejamos un acceso a Wikipedia, que explica cómo es el tema de la encriptación. Tienen la sintaxis, cómo pueden convertir el dato a encriptar, y la clave de encriptación. Y que lo almacena en un tipo de dato blob. Y acá también un ejemplo, cómo pueden probar de encriptar datos, por ejemplo, si fuera una tarjeta de crédito o algo que no quieren que alguien pueda entrar y que vea los códigos de tarjeta de crédito. Es para encriptar datos, sí. Matías, es para encriptar los datos. Vos podrías probar, por ejemplo, si tienes una tabla de usuarios y tienes la contraseña, podés hacer que se encripte. Entonces, si otro usuario, vos le das permiso a otro usuario para que vea la base de datos y quiere la parte de usuarios y hace un select para ver los campos, cuando llegue a la parte de clave va a estar encriptada. O tarjeta se lo dejas encriptado, justamente para cuidar los datos. Si hacen los pasos, vean que se pueden encriptar los datos y cómo lo devuelve en formato tipo blob cuando se encripta. Esto es como material extra. O si tenemos una vulnerabilidad o un ataque a la base de datos, si alguien accede sin permiso o nos roban el usuario de contraseña porque lo dejamos anotado en un papelito, entra y no va a poder ver lo que dice el usuario y clave o el dato sensible que sea ahí. Es una buena práctica encriptar los datos. Más que nada en valores que te pueden robar, como decíamos, las contraseñas o mismo las tarjetas. Es una locura dejar las tarjetas de crédito con los números abiertas a cualquier usuario. Bueno, eso en cuanto a contenido. De última, si quieren lo que va de la semana, si quieren ver algo más, nos escriben. Recuerden que para aprender más tenían las páginas que le dejamos al principio de la cursada, que era Java The Point. Teníamos W3 School y agregamos también lo de que pasó Seba, que es el Table Convert, por si queremos convertir de una tabla de Excel a una tabla. Bueno, para terminar vamos a ver el tema del examen. Tiene la evaluación, ya está a 2 minutos de estar activo. Vamos a entrar igual a ver si me deja hacer una vista previa del cuestionario. Van a tener 3 intentos, 25 minutos por intento. Guarda la calificación más alta. Nuestra recomendación es la siguiente. Ya vieron todo el curso, más o menos vienen practicando. Tómense el tiempo ahora de tratar de hacerlo. Sacan un 6. Tienen hasta el martes para fijarse en que se equivocaron. Más que nada para que despejen dudas. Les repetimos, el certificado va sin nota. Así que va a decir que aprobó el curso de base de datos avanzado. Saquen 6 o saquen 10. Pero que ustedes liberen las notas. Después, si les va mal hoy, bueno, tienen una semana para repasar y practicar. La mayoría de las preguntas son contenido de módulo, o sea, si practicaron lo van a entender, y si no, lo buscan en los módulos y practican. Bueno, vamos a hacer una Otra vista cosa a tener previa. en cuenta es que una vez Sí, que empiezan el intento lo tienen que terminar. Tiene 25 minutos para terminarlo. No es que pueden pausarlo y seguirlo después. no. Y que Bueno, vemos. termina el martes a las 23:59. Ahí ya se cierra el cuestionario. Y lo que decíamos en la clase pasada. Háganlo con ciencia, porque después nos llegan los temas de funcionaba mal el campus, no pude hacer el intento, esto y el otro, y por ahí vemos Moodle es bastante buchón con esto, te dice a qué hora entró el usuario, cuánto tiempo tardó en hacer más allá de todas las preguntas, cuál fue correcto y cuál no, te devuelve la cantidad de tiempo que tuvieron para hacer las preguntas. Bueno, les muestro rápido igual, comenzar intento. Las preguntas son aleatorias, son las mismas 10 preguntas, pero el orden es aleatorio y el orden de las respuestas también, salvo el verdadero y falso. Por ejemplo, en MySQL no podemos crear vistas basadas en otras vistas, ya que no se permite hacer referencia a otras vistas ya existentes, verdadero o falso. ¿Cuál de las siguientes sintaxis es incorrecta para crear una vista? Hay 3 sintaxis, una es incorrecta. Las subconsultas con in retornan un solo valor escalar que se utiliza con un operador de comparación o en lugar de una expresión. Retornan una lista de valores de un solo campo que la consulta exterior luego la emplea al recuperar los datos. O retornan true si las subconsultas retornan registros, o false si las subconsultas no retornan registros.
lo mismo. Por cada multiple choice hay una sola posible respuesta correcta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la cláusula de limiter es correcta? Es de uso obligatorio para Workbench, para que Workbench nos permita crear un procedimiento almacenado en la base de datos. Sirve para informar de alguna manera a MySQL que no ejecute dichos comandos, ya que un procedimiento almacenado puede tener muchos comandos SQLs entre las palabras claves begin y end, o solo funciona si se emplea el delimitador, contra barra 2 veces, no permite otro delimitador. ¿Cuál de las siguientes sintaxis es correcta para definir un parámetro de entrada y salida en un procedimiento almacenado? Create, procedure, el nombre del procedimiento, in, out, contador int, create, el procedimiento, inout, contador, create, el procedimiento, inout, contador int. Bueno, ahí no sé qué es correcto. Tenemos que crear una nueva base de datos, lo haremos mediante el comando createTable, seguido el nombre de la tabla. Por ejemplo, la sintaxis crea la base de datos administración. CreateTable administración. Si es esto, verdadero o falso. La diferencia entre truncate con delete es la velocidad. Es más rápido truncate que delete. Se nota cuando la cantidad de registros es muy grande, ya que borra todos los registros que delete borra uno a uno. MySQL nos brinda la posibilidad de definir variables para almacenar valores temporales y efectuar operaciones con los mismos. ¿Qué palabra clave utilizamos para definirla? Declare, if o call. Para modificar la estructura de una tabla existente usamos alterTable, verdadero o falso. Acá habla de la estructura de los datos. Y se trata de un tipo especial de procedimiento almacenado que se invoca automáticamente en respuesta a un evento asociado con una tabla, tales como insertar, actualizar o eliminar. Disparadores, triggers, funciones almacenadas o vistas. Como ven, las preguntas les puede cambiar el orden, pero son las mismas y es lo que estuvimos trabajando en estas 4 clases. Como les digo, si entran, seguramente ya van a tener aprobado y les va a quedar una semana para repasar y bajarse el contenido. Traten de no dejar todo para lo último. Bueno, ustedes marquen lo que marquen, yo no voy a marcar nada, si no me marcan que ninguna es verdadera. Aprietan terminar el intento, acá les va figurando el intento, ya me queda 21 minutos. Me va a marcar las que todavía no respondí aún, esto sirve como para volver al intento, traten de tener todas marcadas, revisen esto. Después van a apretar enviar todo y terminar, y esto tiene una doble confirmación, en caso de error, enviar todo y terminar. Les va a decir el tiempo y el puntaje y las preguntas correctas e incorrectas. Por eso les digo, esto se almacena por cada vez que hacen el intento. Se almacena todo. Tómenlo conciencia, tienen tiempo. La verdad que si llegaron hasta acá, hasta hoy, vieron las clases y habrán visto las preguntas, seguramente ya lo pueden sacar. Y bueno, el miércoles a primera hora estamos enviando a la gente de extensión el listado de aprobados para que ya les envíen los certificados. ¿Alguna consulta? ¿Quedó claro esto? Está claro, profe. Bueno. ¿Alguna consulta con el contenido? ¿Algo que les haya quedado pendiente? ¿Algún error que les haya tirado? ¿Estamos bien? Estamos bien. Buenísimo, Estela. Bueno, gente, éxitos, espero que aprueben todos. Y bueno, quizás el día de mañana nos vemos en otro curso, practiquen, bajen todo el material. Aquellos que no hicieron la primera parte, tienen también el material a mano. Otra cosa que vamos a hacer por ahí en la semana es compartirles, si bien va a estar la clase 4 grabada, piensen que esto, posible la semana que viene o la otra, ya no van a tener acceso al aula, así que bajen todo. Y de acá el viernes les vamos a estar compartiendo un PDF al final de la clase 4 para que puedan acceder a los videos de YouTube. ¿Está bien? Perfecto. Buenísimo. Bueno, gente, éxitos. Gracias, estábamos muy bueno el curso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Profe. Gracias, Adiós. profe.
Hasta luego, gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Buena semana. Hasta luego. Chau, chau.